Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 Y es la hora del café. Bueno, mi gente, estamos otro jueves más aquí al pie del cañón, o mejor dicho, en el sofá de nuestras casas, porque efectivamente seguimos en cuarentena. Hace no mucho que volvimos a hablar con vosotros y entre nosotras, aunque bueno, mantenemos el contacto bastante, no me libro de vosotras, ni queriendo, chicas, pero no creo que haya pasado nada interesante en vuestras vidas, la verdad. No sé, ¿qué os ha deparado estos pocos días? Se me ha muerto la flor. ¿Qué flor? Unas flores que había trasplantado mi madre y pues ahora están muertas. Bueno, teniendo en cuenta la historia con Berta, nuestra planta, no me sorprende. Yo quiero decir también, así ahora hablando de muerte, si hay algún veterinario escuchando, tengo un pez con un tumor, o sea, eso se puede operar o algo, es que estoy muy preocupada. Ya, pobrecito, el pez. ¿Cómo se Ya, llamaba? se llama- Glob. no se llama Glab. Glab. Glob ya murió, por desgracia. Rest Gracias in por peace. recordarme que se murió también Glob. Bueno, Marina, por lo menos ha vivido una vida feliz, así que no te Y preocupes. mucho más de la media, o sea, Hombre. estoy bastante contenta. Bueno, yo el otro día intenté hacer un brownie súper sano, que la verdad me salió bien, me salió decentemente, la receta de Real Fooding en Instagram, pero nunca pensé que podría llegar a hacer un brownie con medio aguacate. ¿Es factible, Ya, chicas? tío. Os lo aseguro. Es Suena factible, raro, pero está muy bueno. No, pues yo he hecho tarta de queso. Mi madre y mi padre han Sin dicho, mermelada y eso no es tarta de queso. Ya ves, yo tengo que apoyar a Davinia en esto porque es legendaria No. Davinia con sus tartas de queso. Bueno, chicas, yo creo que ya sería un buen momento de empezar el podcast, ¿no? Bien, pues esta semana os traemos un nuevo podcast retomando un poco la estructura anterior y en esta ocasión va a hablar primero Marina de las micronaciones, que es un tema que esperamos que os guste. Ella dice que se ríe un montón haciéndolo, confiamos en ella. Y además, dos últimas historias y curiosidades, noticias así importantes de las que nos gusta traer a nosotras, a cargo de María, que va a hablar del ISO, que estandariza prácticamente todo lo que conocemos, y de Davinia, sobre la primera mujer embajadora. Pues bien, hoy os traemos el tema de las micronaciones, que lo hemos elegido porque nos ha parecido bastante curioso y vamos a empezar con un poquillo de historia, pero no mucha para no aburrirnos y porque cuanto más digamos, más probabilidades hay de cagarla. Así que bueno, el origen del Estado-Nación se sitúa en torno al año 1648, con la Paz de Westfalia. Para que no lo sepáis o no os acordéis de la historia de segundo de bachillerato, bueno, y de primero, de bachillerato en general, este tratado pone fin a la Guerra de los 30 años en Alemania y a la de los 80 años entre España y Países Bajos. A partir de aquí surgen los estados-nación, que es lo más parecido a los estados que conocemos hoy en día, aunque evidentemente han ido evolucionando. Pero aquí es la primera vez que los gobiernos ya no se sustentan sobre una base religiosa, sino que dejan la fe de un lado en el Estado. Pues bien, aunque esto fue en el siglo XVII, no se establece una definición como tal de Estado y de cómo reconocer a los Estados hasta 1933, en la Convención sobre los Derechos y Deberes de los Estados, también conocida como Convención de Montevideo, porque se llevó a cabo en esta ciudad. Pues bien, en ella sacaron una serie de artículos en las que se establece qué es un Estado como persona en el derecho internacional y además qué hay que hacer como para reconocer un Estado. En cuanto al primer punto, un Estado como actor internacional en el derecho tiene que reunir 4 requisitos fundamentales. Primero es que tenga una población permanente, que además también se especifica que esta población tiene que ser más o menos homogénea, es decir, que tenga ciertas afinidades culturales, étnicas o tal. Tienen que tener un territorio determinado, gobierno y capacidad de entablar relaciones con otros estados y otros gobiernos. Además, para reconocer un estado, reconocer un estado solo significa que
otro Estado acepta su personalidad y que este Estado tiene derechos y obligaciones en el derecho internacional. Además, una vez que reconoces un Estado, no puedes como revocar tu opinión. O sea, esto es lo que establece esta convención. Pues bien, para introducir el tema de las micronaciones, hay que saber que se diferencian de los microestados, que son estados muy pequeños, pero la diferencia principal es que los estados sí que están reconocidos por la comunidad internacional y las micronaciones no. Pues bien, las micronaciones surgen muchas veces como un acto de rebeldía o una protesta política, pero también pueden surgir porque a un señor una mañana en su casa se aburría y dice, pues voy a crear mi propia nación. Pero eso, en la mayoría de los casos es para expresar como una protesta o como movimiento social. Y aunque, si bien es cierto, si las analizamos, pueden cumplir cada una de las características que he mencionado de la Convención de Montevideo, por ejemplo, pueden tener un territorio delimitado, población permanente que quiera vivir en ellas, y muchas incluso han llegado a formar su propio gobierno o administración. Como ya he mencionado, no cuentan con reconocimiento internacional. Entonces, vamos a mencionar algunos ejemplos que he intentado coger como los más curiosos o, no sé, los que más a la gente se les ha ido más la pinza, ¿no? En primer lugar, Christian Swan, bueno, tampoco sé mucho danés, entonces también en español se llama Ciudad Libre de Cristiania. Entonces, este proyecto comenzó en 1971 en Dinamarca a partir de un movimiento cultural y social que se llama Provo. Es un movimiento de contracultura con influencia anarquista y entonces se situó como en un barrio de la ciudad y a mí me recuerda un poco así a un movimiento hippie, porque es como que se establecieron allí en las calles, en un barrio concreto, y querían, o sea, su único fin era como crear una especie de comuna en la que se colaborara entre ellos. En la actualidad, el gobierno danés ha aprovechado para explotarlo como un lugar turístico. O sea, si te metes en la página, por ejemplo, de visitar Dinamarca y así, aparece como uno de los lugares más turísticos que hay que visitar. Pero ha tenido, o sea, obviamente ahora el gobierno danés se beneficia de ello, pero sí que es verdad que tienen muchos problemas debido a que se ha convertido en un lugar de tráfico de drogas. Y eso, y hay alrededor de 1000 habitantes. Madre mía, pues ahí es muy fácil que te pillen, ¿no? Sí, o sea, pero como al declararse como, o sea, el problema de las micronaciones es que como eso, se consideran independientes del Estado y de la ley del Estado en el que están o al que pertenecerían, o sea, al que pertenecerían, claro, porque se declaran independientes, al tener su propia ley, o sea, legalizaron la marihuana, todas esas cosas, ¿sabes? Oh. Entonces es como que dentro de ahí no es ilegal, pero de cara a Dinamarca, pues sí. Vale, por otro lado, en Reino Unido, o sea, esto ya os adelanto que pasa en todo el mundo, o sea, no es algo de ciertos países que son raros. En Reino Unido está el Principado de Sealand. Entonces, aquí, remontándonos a la Segunda Guerra Mundial, se crearon varias fortalezas, pero que no, o sea, en aguas internacionales, por tanto no cumplían con el derecho internacional. Pero claro, esto se creó en una época de crisis mundial, de guerra, entonces era como que en ese momento no importaba mucho el derecho internacional ni nada. Entonces, cuando terminó la guerra, muchas, o sea, tendrían que ser destruidas porque no cumplían con los derechos. Así que, pero antes de que esto ocurriera, pues Roy Bates, que era un comandante del ejército británico, estableció una estación de radio en una de las fortalezas abandonadas, que se llamaba Knock John. Esta estación de radio era, o sea, los medios de comunicación británicos u otros medios la consideraban como pirata. Pero finalmente
se dictaminó que esta fortaleza pertenecía a Reino Unido. Entonces, Roy Bates cogió y dijo, vale, pues me busco otra fortaleza. Y en 1967 llegó a la Torre de Rafts y declaró allí el Principado de Sealand, que además, esto a mí me ha parecido muy bonito, lo declaró el mismo día que era el cumpleaños de su mujer. Y como regalo nombró a su mujer princesa del príncipe. Oh, Además, pero estableció... están ellos dos solos. No, Él no, y su a ver, mujer. se fueron ellos con sus hijos, que creo que tenían 2, algunos amigos y otra gente que les gustó la idea y dijeron, pues nos vamos. O sea, son islas, bueno, son como fortalezas muy pequeñas. ¿Qué ocurre? Que claro, Reino Unido sí que reclamó y tuvieron que ir a varios juicios y eso, incluso Reino Unido intentó atacar la isla como método de amenaza. O sea, no querían herir a los que vivían allí, que eran unas 20 personas, pero como que atacaron cerca de la fortaleza para amenazarles, como que no podrían hacer eso. Pero ¿qué ocurre? Que las fortalezas, como ya he dicho, están en aguas internacionales. Por tanto, hay un vacío legal sobre la jurisdicción de eso. Entonces, en uno de los juicios, en el Tribunal Superior de lo Penal en Reino Unido, el juez dictaminó que su sentencia es que los tribunales del Reino Unido no tenían jurisdicción sobre la fortaleza, así que eso fue como una manera, más o menos, de dar reconocimiento a la fortaleza, o sea, que podían tener independencia porque no había jurisdicción. Entonces, actualmente viven una veintena de habitantes, que imagino que muchos eran como, bueno, o sea, seguirán vivos, yo creo, no lo he mirado, pero imagino que seguirán vivos o serán ya muy mayores, Roy Bates y su familia, al menos sus hijos, y imagino que algún loco se habrá ido por ahí también. Y también tienen canal de YouTube, o sea, hay algunos vídeos. Vale, otra de las micronaciones es Beerland, tampoco sé muy bien cómo se pronuncia, pero bueno, es el primer país, bueno, o dicen ser el primer país soberano cibernético, es decir, de Internet. Surgió como una especie de experimento para demostrar que un país puede ser legítimo y puede ser autosuficiente, aunque no tenga territorio. Por tanto, claro, esto no viola no viola la soberanía ni disminuye la soberanía de cualquier otro país, porque está en Internet. Fue fundado en 2008 y su representación es la web oficial. Además, tiene como objetivo convertirse en una democracia parlamentaria e incluso se creó un propio partido que es el Partido Global contra la Guerra. O sea, sus valores son básicamente pues lo típico, democracia, paz, eso. También se creó un instituto y puedes hacerte habitante, por así decirlo. Bueno, no sé si se llamaría habitante, pero si eres mayor de 18 años a través de la página web y tienes que presentar como algún documento de identificación. Imagino que servirá con el DNI o algo así. Actualmente hay unos 9.000 residentes, entre comillas, no sé muy bien cómo llamarlos. También ha emitido su propia moneda de oro que se llama Wirtland Crane y luego seguida por la moneda de plata. Pero, eso que se conocen como la primera moneda de oro del mundo que ha sido producida por un país basado en Internet. Pero la moneda es real. O sea, puedes tener moneda de un país en el que no vives. Claro, son solo como para la comunidad de ese país, o sea, como virtual. Esto es todo virtual, o sea, es un país cibernético, no tienen territorio puede ser cualquier persona del mundo, entonces como que tampoco, tú el contacto con las otras personas solo lo haces a través de Internet. No sé. Nos podíamos hacer miembro, la verdad. Puedes tener una doble nacionalidad cibernética y... La verdad que sí. Por otro lado, también hay micronaciones que surgen como protesta
Esto lo ha hecho Greenpeace en varias ocasiones, o sea, Greenpeace, la ONG que todos conocemos, y voy a mencionar tres de ellas, que por ejemplo, Waveland surgió en 1997 cuando un grupo de activistas de Greenpeace ocuparon el peñón de Rockall, no sé muy bien cómo se pronuncia, perdón por todos los nombres que sean en otro idioma. Ocuparon un peñón escocés para protestar por la actividad petrolífera que llevaban a cabo los británicos en esta zona. Entonces, pues plantaron allí su bandera y dijeron, pues nos quedamos aquí. Pero, no duró mucho, duró de 1997 a 1999 porque la organización se quedó sin fondos para este proyecto. Es que mantener un país es caro. Es caro. Y más por una ONG, ¿no? Por otro lado está Peaceland en República Checa en 2008. Pues también Greenpeace querían oponerse a la construcción de un radar de alerta antimisil norteamericano. Entonces, se plantaron en República Checa en una especie, o sea, en una zona. Y claro, yo lo leo, o sea, leí su página web, ¿no? Y ponía, lo forman 6 nacionalidades, que digo, joder, 6 nacionalidades son muchas, ¿no? Pero claro, luego miras los habitantes y pone 2 estadounidenses, 2 belgas, ciudadanos de Austria, 1 de Alemania, 1 de Eslovaquia y varios de la República Checa. Entonces, bueno, pues ya como que, vale, 6 nacionalidades sí, pero que son, yo qué sé, 15 personas. Entonces, nada, pues se oponían a eso y como no querían armas, pues lo que hicieron era crear un estado y poner una ley que era prohibido aparecer con armas en nuestro territorio. Entonces, claro, esto ya pues era una forma de que no se pudiera construir un antimisil. Y por último, otro de los proyectos que llevó a cabo Greenpeace es la República Glaciar en Chile. Fue para protestar las amenazas que sufren los glaciares y lo hicieron en Chile porque hay un vacío en la legislación, ya que no se considera que los glaciares sean parte de la soberanía de Chile. No lo pone ni en la Constitución ni en el Código de Aguas, así que lo hicieron aquí. Vale, para continuar, menciono a 2 naciones espaciales que, bueno, o sea, a mí me encanta el espacio y todas las cosas que tengan que ver, no sé a vosotras, pero es que me parece un mundo, o sea, de hecho yo estudié ciencias solo para eso, que luego salió mal, pista, sí. Pero bueno, el caso. El reino espacial de Asgardia es la primera nación espacial y la primera nación que dice tener todo su territorio en el espacio. Entonces fue proclamada por Igor Asurbeili, que es un señor que nació en Azerbaiyán, pero es ciudadano ruso y es fundador, o sea, claro, nosotros nos imaginamos aquí que toda esta gente está súper loca, es gente así como que no tiene nada que perder en la vida, que están así un poco aburridos en sus casas, ¿no? Pero este Como señor, nosotras, ¿no? como nosotras, justo, es fundador de una empresa de software y holding y también ha recibido premios importantes como el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología ruso, que es como uno de los premios más importantes que te pueden dar en Rusia en el campo de la ciencia, pero también ha recibido la Medalla de Oro de la UNESCO por la contribución que ha hecho a la nanociencia y la nanotecnología. Pues bien, yo esta nación de las que he visto es como la que más estructurada lo tienen en el sentido del gobierno y todo eso, porque tienen un parlamento unicameral con 150 miembros que eligen los habitantes, los asgardianos, y o sea, es una elección directa. Y luego, entre estos miembros, bueno, he de decir que se eligen directamente, pero en proporción a los idiomas oficiales. O sea, pues el idioma oficial que más tenga, o sea, que más proporción de habitantes tenga, tendrá más miembros en el Parlamento. Luego, estos miembros eligen al presidente del gobierno y a los diputados, o sea, a los distintos ministros. Y el Parlamento se va a dividir como en 12 comités
que formarán también los ministerios. O sea, se queda todo como dentro del Parlamento. Además, también tienen Consejo Supremo de Estado y Corte Suprema. Y hoy en día, esta mañana mismo que lo hemos mirado, tienen 1.045.245 asgardianos, pero solo 1.179 residentes. Que lo intenta buscar y no sé muy bien cómo va. Creo que es los que se unen a la comunidad y los que realmente tienen como residencia allí. Otra de las naciones es Celestia o Nación del Espacio Celestial, que muy breve es que un señor que se llamaba James Mangan reclamó en 1948 esta nación y se proclamó a él mismo como primer representante. Y se basan en la magnanimidad. O sea, nace un poco de la misma idea que la anterior, como tener que el espacio sea un poco de toda una comunidad. Y por último voy a hablar de la República de la Concha, porque es que yo no puedo. Es que yo me imagino entrando a esta república y diciendo, venga, soy Concha, entro. Es que no puedo. Bueno. Se crea en 1982 en el sur de Florida, donde aquí había unas islas que se llaman Los Cayos, que estaban unidas por una carretera. Y una patrulla fronteriza bloqueó la carretera porque estaba buscando inmigrantes ilegales y traficantes de drogas. Pero esto los habitantes de las islas lo consideraron un bloqueo y que esto iba a dañar un montón al turismo y a los comercios de la zona, por lo que pidieron al gobierno que retirasen las patrullas. Como el gobierno no lo hizo, la alcaldía lo que fuera, uno de los alcaldes de las islas, de Cayo Hueso, que se llamaba Dennis Wardlow, declaró la independencia en 1982. Y un poco hasta aquí mi contribución sobre las micronaciones. Os animo a que las busquéis porque realmente hay muchísimas. También hay una que me ha parecido súper curiosa y quiero darle como una mención especial al colectivo. Bueno, se creó inicialmente solo para gays y lesbianas, pero imagino que será una nación así de inclusión para el resto. O sea que hay muchísimas y son... O sea, yo quiero crear mi propia micronación y de hecho podríamos crear una a las 4. Por el podcast. La nación del café, sí, o algo así. Y comprarnos como una tierra y cultivar café ahí y ya está. Bueno, pues después de esta interesantísima charla por parte de Marina, que espero que os haya gustado, a mí la verdad me has abierto bastante los ojos porque no conocía la existencia de esto, pasamos a las noticias que os comentábamos al principio. Vale, pues yo voy a hablar de dos cosas que parecen que no tienen mucha conexión, pero en verdad sí tienen conexión. Entonces, esta cuarentena ha llegado a hacer que yo reflexione sobre muchas cosas, por ejemplo, sobre el significado de las banderas. Entonces, yo seguro que hay... Sí, es que es súper interesante, o sea, las banderas es un mundo increíble, pero bueno. María tiene hecho su propio ranking de banderas por continentes. Pero, a ver, es que, claro, la de las banderas no da para un podcast porque en un podcast no puedo enseñar recursos gráficos, o sea, no puedo hablar de banderas sin enseñaros las banderas. Entonces, esto es muy estresante. Pero bueno, voy a hablar de otra cosa relacionada con banderas. Y es que, seguramente haya alguna organización internacional pues que diga cómo se reconocen las banderas, que reconozcan las banderas, que los países lleven sus banderas y que sean reconocidas por esta organización internacional, ¿no? Que la ONU pues lo haga de alguna forma. Pues no hay ninguna organización internacional que lo haga. Y es que esto me ha dejado súper decepcionado. Entonces, ¿cómo se reconocen las banderas? Pues cada país reconoce sus propias banderas dentro de sus documentos oficiales. Por ejemplo, pues la bandera española está reconocida en el artículo 4.1 de la Constitución española y así pues va por escala. La bandera de Andalucía pues está descrita en el Estatuto de Autonomía de Andalucía y así. Vale, pues esto de las banderas, aunque no lo parezca, tiene relación con otra cosa que son las normas ISO. Y diréis, bueno, ¿qué son las normas ISO? Pues las normas ISO están en todas partes y
se hacen a través de una organización internacional que se llama pues también ISO. Y ISO pues debería tener el nombre a la mejor organización internacional porque tiene un doble sentido, y es que ISO en latín significa igual, y también a la vez ISO son las siglas del nombre de la organización internacional, que es International Standardization Organization. Muy buen Entonces, inglés. no me digáis que este no es el mejor nombre de una organización internacional que había escuchado nunca. Bueno, al menos sirve para algo, yo creo. Pero Marina, hombre. Vale, pues ISO se dedica a hacer estándares internacionales pues de todo. Entonces, ISO está en todas partes. Yo creo que ISO es una de las cosas que han cambiado nuestra forma de vida y que ha hecho que nos impulsemos hacia la globalización, a mejorar la productividad de todo. Por ejemplo, los formatos del papel, pues el A4, el A3, pues eso lo definen unas normas que son una norma específica de las normas ISO. Entonces, imaginaros qué sería del mundo si los formatos del papel no estuvieran estandarizados. O sea, yo tengo una tienda de impresoras y hago impresoras, pero en Alemania imprimen en otro tipo de papel, entonces eso es una movida y eso lo ha arreglado. Otro ejemplo, como las normas ISO pues nos facilitan la vida, y es que tienen unos estándares de seguridad alimentaria, y eso hace pues que en todos los países pues se lleven los mismos estándares, porque entonces sería súper difícil pues la exportación de comida de un país a otro porque tendrían diferentes normas. Y otro ejemplo que también es súper útil es que las tarjetas de crédito funcionan en todo el mundo porque las normas ISO pues las regulan, entonces pues tienen las mismas medidas y la tarjeta de crédito tuya pues encaja en China porque las normas ISO pues son así y utilizan pues la misma tecnología en todas partes. Entonces pues también hay una norma ISO que es la ISO 3166 que estandariza unos códigos para los países. ¿Y qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, en la ISO 3166 define un código de letras y números para definir cada país y sus subdivisiones. Por ejemplo, esta información proviene también de fuentes de Naciones Unidas, entonces, pues, se puede decir que está bastante bien hecho. Por ejemplo, este código nos ahorra tiempo y evita errores a la hora de denominar pues, los nombres de los países. Entonces, por ejemplo, las organizaciones postales internacionales pues, usan estos códigos que la ISO le puso a los países pues, para utilizarlos en los diferentes sistemas de dominio internacional. Y también los sistemas del dominio de Internet utilizan este código ISO, por ejemplo, lo de .es o en Francia que es .fr o en Australia que es .au, pues eso viene del código ISO. Y también, por ejemplo, en los traslados de dinero entre bancos, pues también utilizan este código ISO pues, para saber entre qué banco, entre qué país se intercambia el dinero. Los códigos de estandarización ISO de los países tienen tres partes. Uno, que es una representación alfanumérica de 2 letras, otro que es una representación alfanumérica de 3 letras, y otro que son solo un código de dígitos para los países que no utilicen pues, las letras latinas. Y pues eso. Así dejamos de utilizar trozos de tela para identificar países con dibujitos y pues utilizamos un sistema moderno que es el sistema ISO. A mí esto pues, me ha parecido muy interesante. Bueno, no sé tengo qué una pensáis. que no sé si lo sabrás, pero ¿hay que ser como miembro de la organización o cómo reconocen, o sea, cómo un país dice, vale, pues tengo que seguir estos criterios? O sea, ¿cómo es capaz A ver, esta organización internacional la forman 163 países y los que hacen estas reglas pues es un comité de técnicos de todos los países. Entonces, cada vez que se pasa una norma ISO, pues la tienen que aprobar dentro del Parlamento propio de la organización y pasa como diferentes pruebas hasta que sale a la luz. Entonces, pues se podría decir que en verdad todos los países, 160, no sé cuántos eran exactamente, creo que 164 o así, países que estaban en esta organización internacional. Y los otros 30 van por libres, ¿no? O así. Hay 30. Mi Pero tamaño bueno, A4 es como una casa de grande, ¿no? En plan,
pues esos 30 países pues estarán descoordinados del mundo, o sea, no serán productivos para nada. Pero Seguramente. bueno, y también la cosa es que estos informes de ISO son súper caros porque me he intentado descargar el informe, pues alfanumérico de los países y solo el primero, que es el de la decodificación de 2 letras, vale 36 euros descargártelo. La producción O sea del que, podcast me dice que no hay presupuesto para eso. ¿qué tipo de estafa es esto? Pero bueno, a ver, para el presupuesto de una nación o de las oficinas de correos, pues se utilizarán estos códigos ISO pues, para mandarse sus cosillas. Imaginas. Pero vamos. Y ahora vamos a hablar de Alexandra Kollontai, que fue la primera embajadora mujer que hubo en el mundo. Nació en 1872 y murió en 1952, o sea que nos queda un poco lejos, pero creo que es bastante tarde a la vez. Pertenecía a una familia aristócrata de origen ucraniano, o sea que su padre era general del zar en esa época, entonces bueno, sí que tenía como influencias. Luego ya cuando fue más mayor abandonó a su marido y a su hijo y se fue a estudiar a Zúrich, que era pues donde iban todas las mujeres que tenían una ideología socialista a estudiar. Y luego unos años más tarde, en 1899, se afilió al Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Participó en los acontecimientos revolucionarios de 1905 y luego pues trabajó escribiendo artículos y organizando asociaciones de trabajadoras rusas. Y a raíz de estos artículos escribió uno que se llamó Finlandia y el socialismo, en el que bueno, pues animaba a los finlandeses a sublevarse contra la ocupación rusa y por ese artículo pues tuvo que exiliarse. Estuvo viajando por los países, luego más tarde también se opuso a la Primera Guerra Mundial y en 1915 se unió a los bolcheviques y viajó por muchos países haciendo campaña contra la guerra. Más tarde, al desatarse los sucesos de la Revolución de Octubre, volvió a Rusia y fue elegida miembro del Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado. Entonces, bueno, sí que era una persona bastante cercana a Lenin. Le apoyó en la imagen que tenía Lenin sobre los soviets y luego, pocos meses antes de la Revolución de 1917, fue elegida miembro del Comité Central del partido. Entonces, bueno, sí que tuvo bastantes cargos cercanos al poder de la URSS y con bastante influencia. Más tarde ya, cuando tomaron el poder, fue elegida comisaria del pueblo para la asistencia pública y bueno, pues trabajó un montón por derechos y libertades de las mujeres. Consiguió acabar con la negación de derecho del voto, la disparidad salarial y también, bueno, pues mejoró las condiciones de trabajo de las mujeres, que estaban un poco inferiores a los hombres. Y además, bajo su influencia, se aprobaron la ley del divorcio y del aborto. Y también se les daba a las mujeres como beneficios en forma de salarios cuando pues eran madres, para guarderías y también en hogares para niños. Y bueno, pues también desarrolló campañas de información para dar a conocer a las mujeres por los nuevos derechos que habían adquirido. Más tarde luego pasó al servicio diplomático, primero fue a Noruega, luego estuvo en México y luego ya acabó en Suecia, donde hasta 1945 y desde 1930 fue embajadora y fue la primera embajadora mujer de la historia, que fue desde 1943 hasta 1945, o sea, 2 años. Y luego ya más tarde pues formó parte de la delegación soviética en las Naciones Unidas. Y luego hay como informaciones contradictorias porque algunas informaciones dicen que fue Alexandra Kollontai la primera embajadora, pero otras dicen que fue Diana Abgar, que fue pues una diplomática armenia. Pero la diferencia es que Diana Abgar no llegó al rango de embajadora, sino que solo fue cónsul. Sin embargo, Alexandra Kollontai llegó a ser embajadora. Bueno, pues eso quería decir. Bastante interesante. Ya, la verdad es que sí. Que también digo que no podemos estar ni un solo episodio sin hablar de la URSS o de Rusia. ¿Verdad? Está en todas partes la URSS. Ya ves. Es que es verdad, ¿eh? Bueno, pues eso ha sido todo por el podcast de hoy. Queremos acabar además con una noticia de última hora que acaba de salir hace relativamente poco porque estamos grabando miércoles, o sea que este podcast lo estaréis escuchando para nosotras las del podcast mañana, para nosotras de la vida el día que lo estéis escuchando, aunque creo que igual esto no se ha entendido muy bien. Entonces es que Trump finalmente se ha decidido a sacar todos sus fondos que estaban dirigidos
hacia la OMS. Cosa que no sabemos si se retractará o no, no sé qué pensáis vosotras sobre esto, pero bueno, yo creo que no, la verdad, yo creo que no se va a retractar. Yo creo que tampoco. Yo creo Encima que ahora en plena campaña electoral y tal, cuantas más cosas raras haga, mejor. David y Marina, ¿no queréis decir nada? no, que yo creo que sí que va a echarse para atrás. O sea, igual no dentro de una semana, pero más a la vista de las vacunas, los medicamentos, la colaboración científica, creo que se va a echar para atrás. O creo que esos medios que les daba la OMS no van a ir por fuentes oficiales y van a ir por fuentes extraoficiales. Entonces, bueno. Podría ser una opción, la verdad. Bueno, pues entonces ahora sí que sí acabamos de verdad y esperemos que os haya gustado, esperamos también vuestros comentarios y opiniones por el canal que mejor prefiráis. Tenemos Instagram y Twitter, @café de las 4, ahora también estamos en Facebook, en YouTube nos podéis escuchar también y como siempre en iVoox y en Spotify. La semana que viene volveremos, esperemos que lo estéis pasando bien, que lo llevéis lo mejor posible y chicas, no sé si queréis añadir algo. Nada, que todos los comentarios, nuevas ideas, todo lo que sea, que nos lo digan, por favor. Queremos un feedback. Y pues eso, muchísimas gracias. Aloha. Y adiós. Bien. ¿Puedo decir que te creas nutricionista? A ver, dime 5 tipos de nutrientes.